Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, llenos de energía y listos para desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. Si es la primera vez que te cruzas con nosotros, te damos una bienvenida de corazón, un abrazo digital y te invitamos a que te quedes un ratito más, a que te sumerjas en el torbellino de noticias que traemos para ti. Hoy tenemos entre manos un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha generado debates acalorados en cada rincón del planeta y que ha puesto a los medios especializados a trabajar a marchas forzadas. Nos referimos a la que ya se perfila como la asterisco batalla campal de declaraciones del año, un auténtico asterisco duelo de titanes verbales entre dos de los nombres más resonantes del firmamento del entretenimiento, asterisco Kerem y Ande. Así es, han oído bien. La chispa ha saltado, las réplicas han sido lanzadas con una fuerza inusitada y ahora todos estamos atentos, expectantes, tratando de descifrar qué se cuece detrás de esta tormenta mediática. Vamos a desgranar cada una de estas incendiarias declaraciones, vamos a intentar poner sobre la mesa los posibles motivos que las han desencadenado y sobre todo, trataremos de entender la complejidad de lo que hay realmente detrás de este asterisco cruce de palabras explosivo que tiene a los fanáticos, a la prensa y a los observadores del mundo del espectáculo con la lupa puesta, analizando cada sílaba. Así que si te gusta estar al día con todos los chismes jugosos, las controversias que sacuden los cimientos y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, te invito a que hagas clic en ese botón de suscripción que ves por ahí abajo. Es totalmente gratis y te aseguras de no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, preparen sus asientos porque vamos a sumergirnos de lleno en este apasionante y turbulento tema. La noticia ha explotado como una bomba de relojería en el panorama del entretenimiento, y es que las declaraciones emitidas por Kerem y Ande han sido, cuanto menos, asterisco incendiarias, reveladoras y cargadas de una tensión palpable. Cada uno a su manera ha lanzado sus dardos envenenados, y la verdad es que la atmósfera se siente electrificada, cargada de un drama que trasciende la ficción. Empecemos por el lado de Kerem. Según las informaciones que hemos podido recopilar y los fragmentos de entrevistas y comunicados que han salido a la luz, sus últimas declaraciones han sido asteriscos sorprendentemente directas y para muchos, francamente duras. Kerem ha optado por no andarse con rodeos, por exponer su sentir sin filtros. Ha hablado abiertamente de situaciones pasadas, de malentendidos que parecen haber escalado a proporciones insospechadas, y ha hecho alusión a una asterisco supuesta falta de reciprocidad en ciertos aspectos fundamentales de su relación o amistad. Lo realmente llamativo aquí es la asterisco franqueza brutal con la que Kerem ha decidido abordar el asunto. Ha sido cristalino al expresar sus emociones, y sus palabras parecen señalar un asterisco desencuentro importante, un punto de quiebre irreversible donde las cosas, según él, ya no son ni remotamente parecidas a como solían ser. Ha utilizado frases que resuenan con fuerza, que parecen encapsular años de frustración y expectativas no cumplidas. Mencionó algo así como que asterisco la paciencia tiene un límite, y que, de manera contundente, afirmó que asterisco las acciones hablan más que 1000 palabras. Estas frases, que a primera vista podrían parecer sencillas y cotidianas, adquieren un peso monumental y un significado profundo cuando provienen de alguien en su posición y en el contexto tan mediático en el que se encuentran. Pareciera que Kerem ha decidido poner sus cartas sobre la mesa, ya sea por un impulso de honestidad cruda o como una estrategia para marcar un antes y un después en su relación con Ande. Por otro lado, y como era de esperar, la respuesta de Ande no se ha hecho esperar. Y ha sido, si cabe, asterisco igual de contundente, aunque con un matiz diferente, un tono que denota decepción y una firme reafirmación de su propia postura. Si Kerem ha optado por la vía de la franqueza directa y un tanto confrontacional, Ande parece haber elegido una respuesta más elaborada, una que mezcla la sorpresa genuina con la defensa de su integridad. Se habla de que Ande ha expresado en sus declaraciones que ella siempre ha actuado con la máxima sinceridad y que se siente asterisco profundamente sorprendida por algunas de las palabras que han salido de la boca de Kerem. Incluso los rumores, que en este mundo son tan omnipresentes como el propio brillo de las estrellas, insinúan que Ande ha dejado entrever que las perspectivas sobre los eventos que han llevado a esta situación son asterisco diametralmente opuestas. Da la impresión de que hay aspectos de la historia que Kerem, desde su punto de vista, no está considerando o quizás, no está recordando de la misma manera. Ande ha querido poner el foco en la asterisco importancia cruci al de la comunicación y ha dejado entrever con una elegancia característica, que si bien ella valora enormemente la honestidad,
considera que las declaraciones de Kerem, por su magnitud y alcance, podrían haber sido manejadas de una forma más privada, más diplomática, lejos del escrutinio público. Ha utilizado frases que invitan a la reflexión, como la verdad tiene muchas caras, y cada uno vive su propia realidad, lo que sugiere que hay una subjetividad inherente en la forma en que ambos perciben los hechos. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué hay realmente detrás de todo este torbellino? El análisis es clave y debemos abordarlo con la objetividad que se merece. En el siempre efervescente mundo del espectáculo, las relaciones, ya sean profesionales, de amistad o sentimentales, son a menudo un laberinto de complejidades, sometidas a un escrutinio constante y a presiones incesantes. Podríamos estar ante un desacuerdo profesional que ha escalado de manera desmesurada, una diferencia de opiniones que ha terminado por fracturar su conexión, o incluso algo más personal e íntimo que por alguna razón ha terminado saliendo a la luz pública, quizás de forma involuntaria o deliberada. La presión inherente de los medios de comunicación, las expectativas desmedidas de los fanáticos, y la propia dinámica de sus exitosas carreras, con sus altibajos y sus inevitables desafíos, podrían estar jugando un papel crucial en la forma en que estas declaraciones se están desenvolviendo y siendo interpretadas. Kerem, conocido por su carácter a menudo impulsivo y su franqueza sin adornos, podría estar sintiendo la imperiosa necesidad de expresar su frustración de manera abierta, de liberarse de la carga que lleva consigo. Ande, por su parte, siempre ha proyectado una imagen de serenidad y control, de una elegancia imperturbable. Sin embargo, este episodio demuestra que hasta las personas más calmadas y equilibradas pueden verse impulsadas a defender su posición con firmeza cuando sienten que es absolutamente necesario. Es fundamental tener en cuenta que en este tipo de situaciones, tan cargadas de emoción y de percepciones personales, rara vez hay un único culpable o una única versión inamovible de los hechos. Las percepciones, los sentimientos, las experiencias y las memorias son inherentemente subjetivas. Lo que para una persona puede representar una traición flagrante o una falta de respeto imperdonable, para la otra puede ser simplemente una diferencia de criterio, un malentendido o una mala interpretación de las intenciones. La forma en que estas declaraciones se han viralizado a una velocidad vertiginosa, a través de entrevistas, comunicados de prensa y, por supuesto, la incesante marea de las redes sociales, nos da una clara idea de la magnitud de la situación. Parece que ambos artistas están utilizando la plataforma pública como un altavoz para comunicar su versión de los hechos, lo que, sin lugar a dudas, añade más leña al fuego, intensifica la especulación y mantiene a todos al borde de sus asientos. Si analizamos a fondo las palabras de Kerem, se percibe una clara sensación de agobio, de sentirse quizás subestimado, no valorado o incomprendido en una situación que él considera de vital importancia. Su enfoque, su estrategia, parece ser el de poner todas las cartas sobre la mesa, sin tapujos ni ambigüedades, y dejar claro su punto de vista, sin importar demasiado las posibles consecuencias. Esto podría ser interpretado por algunos como un acto de valentía y autenticidad, mientras que otros podrían verlo como una imprudencia o una falta de tacto. Por otro lado, las declaraciones de Ande sugieren una profunda necesidad de preservar su imagen pública y su integridad personal, al tiempo que, curiosamente, deja la puerta abierta a la posibilidad de que las cosas puedan aclararse o, incluso, resolverse en el futuro. Su enfoque parece ser más medido, buscando defenderse sin entrar en un ataque directo, pero sin dejar de señalar las inconsistencias que ella percibe en el relato de Kerem. La pregunta que resuena en las mentes de todos nosotros es, ¿cuál será el desenlace de esta intensa guerra de palabras? ¿Habrá un acercamiento, una reconciliación inesperada, o este cruce de declaraciones marcará una ruptura definitiva e irreparable en su relación, sea esta de carácter profesional, de amistad o de cualquier otra índole? Solo el tiempo, ese juez implacable e imparcial, tendrá la respuesta. Lo que sí es innegable es que este explosivo cruce de declaraciones ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo y ha generado un debate apasionado y sin precedentes. Los fanáticos de ambos artistas, como suele ocurrir, se encuentran divididos, cada uno defendiendo apasionadamente a su ídolo y analizando cada palabra como si fuera una pista crucial para desentrañar el misterio. Vamos a repasar, de manera concisa, los *. Ese clave de este enfrentamiento verbal que tiene a todos en vilo. Kerem, en sus declaraciones, ha expresado de forma rotunda un sentimiento de límite alcanzado, señalando enfáticamente que las acciones concretas y la reciprocidad en una relación son pilares fundamentales, y que ha habido una notoria y dolorosa falta de ambas.
Por su parte, Ande ha respondido con un tono de sorpresa y con la premisa de que la verdad es un concepto multifacético, complejo y con diversas capas de interpretación. Ella ha defendido con vehemencia su propia sinceridad y ha sugerido, con tacto pero firmeza, que la perspectiva de Kerem podría ser incompleta, sesgada o carente de algunos elementos cruciales. Ambos han utilizado un lenguaje cargado de significado y de emoción, pero con matices distintos, reflejando no solo sus personalidades únicas, sino también, quizás, sus propias estrategias de comunicación en medio de esta crisis. Este tipo de situaciones, tan mediáticas y a menudo cargadas de drama, nos recuerdan algo fundamental, que asterisco detrás de las cámaras brillantes, de las alfombras rojas y de las fachadas públicas, las figuras del entretenimiento también son seres humanos con sus propias emociones, sus frustraciones, sus decepciones y sus inevitables desacuerdos. La inmensa presión de ser asterisco constantemente juzgados, analizados y comentados por millones de personas puede llevar a situaciones como esta, donde las palabras, pronunciadas en un momento de efervescencia emocional, se convierten en verdaderas armas arrojadizas. Es fascinante y a la vez un poco triste observar cómo las diferencias, por pequeñas que parezcan inicialmente, pueden escalar hasta este punto, especialmente cuando involucran a personas que hasta hace muy poco tiempo parecían tener una relación sólida y armoniosa. Como conclusión de nuestro profundo análisis, queda meridianamente claro que la guerra de palabras entre Kerem y Ande es un episodio de una complejidad notable con múltiples capas de interpretación y resonancias que van más allá de lo superficial. Ambos han expuesto sus puntos de vista de manera enérgica y apasionada, y ahora solo queda esperar, con la respiración contenida, para ver cómo evoluciona esta situación. Lo que es absolutamente innegable es que han logrado, con creces, mantenernos a todos expectantes, analizando cada movimiento, cada gesto y cada palabra como si de un enigma a resolver se tratara. Y hasta aquí nuestro recorrido por este explosivo cruce de declaraciones que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Espero sinceramente que este análisis les haya parecido interesante, revelador y que les haya proporcionado una visión más clara y profunda de lo que está sucediendo en este momento entre Kerem y Ande. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir este tema tan candente con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Creen que hay más de lo que vemos a simple vista? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos ayudan enormemente a crecer y a mejorar nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fanáticos del mundo del entretenimiento, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad creciente, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras próximas publicaciones, que vendrán cargadas de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima aventura informativa.